buenas tardes a todos. Bienvenidos a la serie de conversatorios Hablemos en Serio. Hablemos en Serio es un espacio organizado por el Foro de Futuro con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos juntos realidades mejores para todos y todos. Nuestro objetivo en este es discutir de manera crítica sobre la realidad y tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esa videoconferencia. En sus diferentes encuentros, Hablemos en Serio ha contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en la página de Antioquia 2050, Antioquia www.antioquia-2050.org, que como siempre se las dejo acá en el chat, y en su plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, por acá se las pongo también, ¿cierto? Donde pueden descargar un certificado de asistencia. Hablemos en Serio es un espacio de todos los viernes a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema y al conversatorio que a su vez es comentado también por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. Entonces el día de hoy nos acompaña el secretario de Juventud, el señor Alejandro Mata Herrera, con el tema Juventud y Movilización Social. Entonces, antes de empezar, pues quisiera leer un poco el perfil del señor Alejandro, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Él además es también magíster en Filosofía de Derecho de la UBA en Argentina, de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad de AFID y en la Universidad Luis Amigó. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público. Durante su carrera pública, ha asumido el reto de llevar el aula al espacio público, a la calle, a la comunidad. Se define también como un defensor y promotor de las libertades públicas que logren llevar las declaraciones de los derechos a la realidad, siempre bajo la finalidad de buscar los lugares, conocimientos y herramientas necesarias para aportar a la construcción de un mundo mejor. Y por otro lado, y no menos importante, en esta ocasión nos acompaña por primera vez en este conversatorio el doctor Yomar Benítez, quien él también fue el primer secretario de Juventudes de Medellín. Él es abogado de la Universidad de Envigado, es especialista en Derecho Público en el área de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Latinoamericana y tiene doctorado en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Entonces, antes de darle paso a nuestro panelista invitado, quisiera recordarles a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo todas sus preguntas y sus opiniones a través del chat de esta videoconferencia para que todos los contertulios puedan también compartir sus comentarios y responder las preguntas. Bueno, y también antes de empezar, quisiera mencionar un poco quién nos acompaña el día de hoy, eh, que está de la Comisión de Expertos, el doctor Juan Pablo Durán. Él es especialista en desarrollo económico y, y también el doctor Pedro González, quien es el actual rector de la Universidad Lasallista y quien fuera también director de lo que fue el Planea. Entonces, ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Alejandro y adelante pues con el conversatorio. Bueno, no, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto ver tantas caras familiares. Doctor Pedro Juan, un gusto volverte a ver, así sea de manera virtual. Un halago, me siento muy halagado de estar aquí con ustedes, la verdad. Y, doctor Pedro Juan, un abrazo a todos ustedes, que muchos los conozco. Juan, mil gracias por la invitación. A Yomar, que ha tenido... Si yo les contara cada una de las cosas que hace Yomar en este gabinete para ayudarnos a todos a que entreguemos los paquetes alimentarios y podamos trabajar, así que no, la verdad que me siento muy contento de terminar la semana con todos y todas ustedes. Yo creo que el tema que nos convoca es bastante problemático, bastante dilemático, es un debate. Yo pues no pretendo robarme más de 3 o 4
minutos en decirles la importancia que tiene la movilización social. Digamos, yo vengo más de la movilización social, a pesar de que he sido muchos años servidor público, siempre he tenido ese pie en los procesos comunitarios, barriales, los procesos sociales, en los que me siento muy a gusto, me siento representado, pero siempre he tenido como ese pie, ¿cierto? Ese pie que camina a la calle y ese pie que toma asiento detrás de los escritorios del servicio público. Entonces uno logra tener esos diálogos y muchas veces inclusive proponer, no es que uno lo sea, uno propone ser un puente entre la institucionalidad y los movimientos sociales. Primero, destacar la importancia que tiene en la historia colombiana los movimientos sociales, es decir, los grandes momentos históricos nuestros están construidos a partir, desafortunadamente, de tensiones, pero también hay veces de acuerdos. También hay los grandes paros de la ciudad, del país, de la región, ha generado consecuencias positivas y negativas, pero también las grandes movilizaciones, independiente de la orilla ideológica. Digamos que independiente de la orilla en la que uno se pare, esta ciudad ha construido, este país, esta región ha construido acuerdos éticos siempre profundos luego de las movilizaciones. Entonces, primero quisiera hacer ese énfasis, ese acento en la importancia que tiene la movilización social para la construcción de acuerdos éticos. Yo creo que haría el paréntesis sobre que no podemos seguir continuando con los acuerdos éticos del pasado para juzgar el presente. El presente se volvió una cosa totalmente azarosa, el presente es una contingencia, el presente ya se volvió un azar, una lotería. Entonces, llegar a acuerdos éticos para la propuesta, pero también llegar a acuerdos éticos para la censura, se vuelve cada vez más difícil. Entonces, hacer una apología o una crítica, cualquiera sea la ruta, frente a la movilización requiere a veces poner entre comillas. Yo creo que estamos en el momento de poner entre comillas y eso nos da también la oportunidad de refundar acuerdos éticos sobre la movilización. Primero destacar eso, digamos, que la movilización en Medellín ha construido, que la movilización en Antioquia ha construido, y también decir que también ha existido problemas, ¿cierto? La movilización muchas veces ha perdido sintonía con cierta parte de la población y eso también hay que reconocerlo. Algunas veces yo me he ganado la frase de herética, ¿cierto? Muy hereje para los movimientos sociales. También les he dicho, vuelvan a conectar, chicos, muchachos, conéctense que de pronto se nos están yendo, porque, porque la verdad que a veces se nos van, ¿cierto? Hay veces es cómo nos conectamos con lo que está sucediendo para lograr construir unos acuerdos mucho más profundos y mayoritarios para sacar adelante. Yo creo que también hay que llegar a eso. Todos desde nuestro lugar queremos sacar adelante el país. Lo digo porque muchas veces se pone la movilización social como si fuese un obstáculo para o el desarrollo económico o el crecimiento económico o para la terminación de los procesos formativos de las universidades públicas o privadas o para los bienes públicos. Y no, yo realmente tengo otra mirada de la movilización social. Yo creo que todos los que participan en la movilización social buscan un país mejor. No necesariamente todos estamos de acuerdo en lo que es mejor, pero, pero sí, digamos que sí quisiera destacar eso. Insisto, no habría que dejar de hablarnos, y yo en esto sí siempre he dado como de frente las reflexiones. La movilización algunas veces se ha desconectado. La movilización se ha desconectado. ¿De quién? No sé. Eso hará parte de ellos y de ellas la reflexión. Pero estamos en el siglo XXI, no podemos seguir con las movilizaciones decimonónicas del siglo XIX. Digamos que la manera en la que construimos acuerdos éticos sobre la movilización también debe ponerse a tono con lo que pasa en la actualidad. Digo, pongo el ejemplo. Si se daña un bien público, quien lo paga somos todos. Los recursos con los cuales se reparan y se solucionan los daños a los bienes privados y públicos finalmente son recursos públicos, que es lo que queremos cuidar. Entonces ahí hay como un llamado, como ¿qué mensaje queremos hacer o con quién nos estamos conectando cuando hacemos un daño a los bienes públicos? Yo creo que no voy a poner movilización con daño público, porque realmente no creo que sea así.
Yo creo que la mayoría, y estoy seguro que es muy pequeño el porcentaje, ya hablaremos de eso más adelante con las preguntas. Creo que es muy pequeño el porcentaje que hace daño al bien público. Lo que pasa es que aquí hay que rescatar una virtud, y es que queremos tanto los bienes públicos que a todos nos duele y bueno, lo volvemos como se requiere. Tiene que ser un tema grande, atacaste los bienes públicos. Ahora, además de todo esto, ¿qué pasa con eh, movilización? ¿Qué es lo que pasa con una contingencia, una pandemia y cómo vamos a movilizarnos? Yo creo que hay que salir a movilizarse. Yo no voy a hacer un llamado a desestimular la movilización. La democracia, dice la Corte Constitucional, que la democracia es expansiva. La democracia no se retrotrae, la democracia se expande. Entonces, la conquista que hemos logrado de habitar la democracia en espacios donde tradicionalmente no se podía, no podemos retrotraerla. Y el espacio público es por excelencia el espacio donde construimos el debate público. Entonces, no obstante la pandemia, mi llamado nunca va a ser a retrotraerse y perder el espacio público. Pero ahí surge un dilema sanitario, ahí surge un dilema ético, ahí surge un dilema sobre el compromiso de la movilidad social con el sistema de salud público. Porque la movilización social es muy importante, pero la expansión del contagio fractura el sistema público, que muchos que hemos estado en la movilización social es lo que queremos proteger. ¿Verdad? Ahí hay un dilema, ahí hay una paradoja. Salimos a la calle, que es el lugar que debemos ocupar, insisto, yo no pido que retrotraigamos la movilización, tenemos que estar en la calle, ¿cierto? Como ciudadanía. Pero la movilización hoy nos genera una paradoja, y es que puede expandir el contagio, fracturando y colapsando el sistema de salud que lo hemos querido proteger. Yo personalmente estuve caminando con diferentes trabajadores del área de la salud, en el tema de salud COP en su momento. Estuve caminando diferentes espacios, pero hoy salir a caminar significa poner en riesgo a aquellos con los que salí a caminar. A los enfermeros, las enfermeras, los médicos, anestesiólogos, internistas, intensivistas que van a tener que hacer una intubación, poniéndose en riesgo ellos y sus familias. Entonces, yo lo que veo es que la movilización hoy se encuentra en una paradoja. Las paradojas se resuelven con acuerdos. Yo no creo hoy que estén listos los acuerdos. Creo que, y por eso me gusta tanto el tema de hoy, es, venga, empecemos a tejer los acuerdos, y los acuerdos no se llegan en un día, los acuerdos se ponen con tensiones éticas, se ponen con tensiones políticas, se ponen con tensiones ideológicas, porque el tema de la movilización se parece mucho al tema del día sin IVA, ¿cierto? Porque es, ¿salimos a comprar o no? ¿Fracturamos el sistema económico? ¿O salimos a comprar con precaución y cautela? ¿O cerramos a todo el mundo y afectamos también el crecimiento y desarrollo económico? Entonces, ahí también hay una paradoja. Hay una paradoja que se parece mucho a la movilización. Entonces, si festejamos la iniciativa nacional, departamental y local sobre la importancia que hay en permitir espacios de crecimiento económico, reactivación económica, también la reactivación de la movilización social es igual de importante. Pero insisto, los dos lados se enfrentan a un dilema, a una paradoja. Yo por eso digamos que terminaría más con esto, diciéndoles es como finalizando para que empecemos un debate, un diálogo, insisto como en esto. La movilización social ha hecho crecer el país. La movilización social en su gran mayoría busca mejorar el país. No necesariamente estamos de acuerdo con lo que significa mejorar el país, porque todos tenemos orillas ideológicas diferentes. Hay que dejar hay que desestigmatizar, hay que dejar la criminalización de la protesta social, pero sí hay que interpelar la protesta social. Hay que interpelar a la movilización, hay que interpelar a los actores, porque no podemos seguir actuando con los acuerdos jurídicos y éticos del pasado, porque estamos en una pandemia. Entonces, ¿qué hacemos con la movilización? Jóvenes, hoy, en medio de esto, porque quizás nuestras propias agendas, que ha sido un sistema público de salud, también lo estamos llevando al fracaso. Estamos nosotros mismos fracturando lo que hemos defendido muchos años, ¿cierto? Entonces, yo invitaría a poner sobre la mesa las paradojas que están inmersas en la movilización,
que eso en su mayoría juvenil, es una movilización que está por estudiantes de universidades privadas, pero también públicas, por personas que no han accedido a empleo, por personas inconformes que tienen el derecho a estar inconformes. Ahora también hay mucho que hilvanar y deshilar en términos políticos, pero soy servidor público, me contengo. Pero hay muchas cosas también que hilar y deshilar. De dónde vienen, si nacionalizamos la protesta, si la volvemos departamental, si la volvemos local, qué sentido tiene, ¿no? Pero insisto, en términos constitucionales, en términos de filosofía política, la movilización tiene que continuar. Pero venga, interpelémonos en términos de paradojas, porque ustedes nos pueden estar colapsando lo mismo que hemos querido defender durante más de 60 años. Así que bueno, lo que quería era más o menos detonar 3, 4 frases, 3, 4 ideas y más bien empezar el diálogo sobre el tema de la movilización y los jóvenes en la ciudad de Medellín. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, señor Alejandro. Entonces, recordemos que podemos ir convocando a cualquiera de los contertulios expertos, ¿cierto? En este caso, al señor Juan Pablo Durán, al señor Pedro Juan González o al señor Yomar Benítez, ¿cierto? Para que nos den su opinión al respecto. Entonces, no sé quién quiera comenzar de pronto con su intervención. Pero Juan Pablo quería decir algo, ¿cierto? Me parece. No, le quería decir a Alejandro que quién quiere que empiece, que escoja él cuál de los tres. No, eso. Bueno, ya que me la están poniendo así, yo acudo a la solidaridad de servicio público y obviamente el primer secretario de la Juventud tiene que expresar su voz porque además está en una zona verde, él está por allá como muy bien, tomándose su gaseosa, así que no, yo apelo a la solidaridad de mi compañero de servicio público. Bien, Alejo, listo. Aquí vamos con los refuerzos. Sí, yo creo que lo que planteas pues tiene todo el sentido y tal vez los retos de la incidencia política, sobre todo de los jóvenes o de las causas sociales, pues termina siendo lo que está sobre la mesa. Yo creo que si bien la movilización adquiere un sentido en tanto como un derecho constitucional, en tanto como la misma apropiación de los pueblos de encontrar identidades o causas comunes y expresarlas en torno a las posibilidades que brinda el sistema, pues que terminan siendo la movilización social misma, la marcha o cualquier otro tipo de expresión. Yo creo que la pregunta hoy es sobre los asuntos de la incidencia, porque cómo lograr que la movilización no sea per se un instrumento de convocatoria de la masa juvenil, sino que la movilización termine siendo pues también un escenario de toma de decisión, de incidencia real. Entonces ahí es donde, digamos, a nosotros los pelados de los 90, cuando realmente la causa en ese momento era que no nos mataran, lo que empezamos a entender era que existían instrumentos para movilizarnos, pero que esos instrumentos permitieran, ojalá, el que se tomaran decisiones en función de esa movilización. Y esas decisiones eran decisiones políticas. Y esas decisiones políticas tendrían que volverse programas de planes de desarrollo de los políticos y terminaran volviéndose presupuestos de los planes de desarrollo de los políticos. Entonces, a veces, quienes hemos estado en estas causas, vemos con preocupación que la movilización sea muy masiva o menos masiva, siempre tienen entredicho el concepto de la incidencia. Entonces la pregunta para todos sería, bueno, ¿qué instrumentos podríamos tener para que esa movilización no solamente popular, sino que también puede existir una movilización en torno a las expresiones juveniles? Yo me acuerdo que en su momento, en los 90, nos movilizábamos los jóvenes para que nos sacaran del enfoque peligrosista.
y era de los jóvenes sicarios de Medellín, de que todos los jóvenes en Medellín éramos sicarios, entonces nos movilizamos para eso. En el 2000, cuando empezamos a desarrollar la institucionalidad en juventud, hablábamos de un enfoque de promoción de la organización juvenil, entonces ya había un segundo elemento, y es que nos movilizábamos en la idea de organizarnos, de juntarnos, ¿cierto? Y esas juntanzas eran distintas, unos para el arte, otras para lo cívico, otros para lo deportivo, otros para lo académico, pero que nos cogieran juntos, cualquiera fuera el reto. Al 2010, digamos, finales de esa segunda década, ya se hablaba más como de las prácticas y estéticas juveniles. Entonces, cómo el joven movilizaba las causas desde lo artístico o desde la expresión de las distintas manifestaciones estéticas. Hoy pensaría yo que el reto es cómo movilizar las juventudes desde ese enfoque de promoción de capacidades juveniles y de incidencia juvenil. Yo creo que ese es el nuevo aspecto a desarrollar. Hoy quizá hay más herramientas, están las redes, está la posibilidad de que la noticia ruede, pero necesitamos facilitar la construcción de instrumentos que permitan esa incidencia, esa toma de decisiones desde las causas juveniles. Quería como dejar esa reflexión ahí, soportando obviamente todo lo que Alejo planteó. Bueno, muchas gracias también por su intervención, señor Yomar. Entonces, ¿qué contertulio quiere tomar la palabra o si Alejandro también quiere convocar a uno de nuestros contertulios? ¿Le hago yo entonces? Sí, yo ya se le iba a tirar. Bendito sea el señor Alejandro, pero estoy muy contento, estoy feliz de tenerte en este espacio, en este escenario, y de la manera más respetuosa, pero aquí venimos a expresar opiniones, simplemente para generar discusión, polémica, puntos de encuentro o de desencuentro dentro de la construcción de civilidad. Lo bonito de este escenario es que hoy los dos expertos le hacen honor o son coherentes con el título de la charla o del evento, que es Juventudes y Movilización Social. Estoy hablando alrededor de dos jóvenes, con el doctor Alejandro y el doctor Yomar. Lo único que puedo decir a mi favor es que yo también tuve 20 años, ¿cierto? Y entonces cuando uno tiene 20 años, todo está por construir, ¿cierto? Ya cuando uno tiene 62, pues también hay que tener imaginación, hay que tener juventud mental, porque no solamente es cuestión de cronología, sino de espiritualidad, compromiso y sobre todo de integración con las realidades. Yo voy a tratar de recoger un poco lo de a cada uno de ustedes y aportar una cosita desde mi experiencia, más no de mi conocimiento. Y quiero ser muy claro en eso porque no soy experto en el tema. Menciona Alejandro una cosa que es vital y es que los derechos deben ser visibles y vívidos, ¿cierto? Pues derechos escritos, tiempo sobra, cuando quieran nos sentamos a escribir derechos, ¿cierto? Eso es ahora que estamos como buscando entretención, entonces sentémonos a escribir derechos, ¿cierto? Otra cosa es que seamos capaces de implementarlos, pero para poder tener ejercicio sobre los derechos, pues los tenemos que conocer. Y lamentablemente para este país, y en esto recuerdo el llamado de atención que le hizo la UNESCO al país a principio de este año, cuando le decía cómo se les ocurre dejar de enseñar historia y geografía durante 30 años. Entonces, cuando usted tiene ese vacío, pues entonces usted, obviamente constitucionalmente y bajo la libertad de expresión, usted puede opinar. Pero si es para opinar bobadas por los vacíos que tiene, pues entonces no perdamos tiempo. Lo otro que es bien particular que menciona Alejo es la interrelación y el constructo que se da entre las tensiones, la movilización y los posibles acuerdos éticos, donde yo digo que aquí en Colombia somos expertos en sobrevivir a acuerdos firmados pero no instrumentados. Yomar ahora hablaba de la visión de los 90, 2000, 2010 y 2020. Permíteme, Yomar, yo me voy un poco hacia atrás. Nosotros hablamos de post-violencia partidista, sin superarla. Nosotros hablamos de post-Frente Nacional, sin superarlo.
Nosotros hablamos de post-acuerdo de paz sin implementarlo, y hoy vamos a hablar de post-pandemia sin controlarla, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acuerdos en hablar de el fenómeno del post, pero creemos que hablando del post, la cosa ya está enfrentada, y la cosa definitivamente no se enfrenta así. La movilización social, para mí, desde mi perspectiva, desde la orillita que mencionaba Alejo, evidencia que el ser humano como ciudadano, que al ser humano como ciudadano le duele la realidad. Le duele. Yo no digo que le entienda. ¿Qué le duele? Estoy utilizando a propósito el concepto de dolor. Ahora, la movilización, para que sea de verdad inteligente, debería partir de que el individuo como ciudadano tiene plena conciencia geográfica e histórica para poder movilizarse con sentido y con contenido, pero además tiene que tener mucha claridad con respecto a su ubicación en el entorno y en la realidad, y a la identidad que tiene con respecto a esa realidad. En lo que me ha tocado a mí de vida en Colombia, porque hay ejemplos en otras partes, las movilizaciones han sido más de las veces reactivas que proactivas. Más reactivas que proactivas. Y eso yo no sé si es bueno o malo. Estudio y por ahí en las otras partes del planeta, en otras épocas, también ha sido así, ¿cierto? La Revolución Francesa, pues que es un hito pues maravilloso, es una reacción, ¿cierto? Pero qué bueno una proacción. Porque también debemos equilibrar la denuncia y la propuesta. La denuncia y la propuesta, que ahí es donde nos quedamos un poco escasos, porque menciona Yomar que, por ejemplo, habla de la movilización como derecho, de los instrumentos de movilización, de las decisiones que son políticas y de la acción de los políticos, como que entonces la movilización llega hasta cierto punto y de ahí para adelante le corresponde a otros. Bueno, pues digamos es que ese es el esquema y la estructura y la lógica de trabajo que hemos impuesto, que no ha funcionado. Lo que me parece extraño, Alejandro y Yomar, es que sigamos insistiendo en ella. Pero es porque es que volver a hacer más de lo mismo, no por hacer más de lo mismo vamos a obtener resultados distintos. Entonces, esa secuencia que menciona Jonas es respetable, es la que hemos hecho y es la que no ha funcionado como debería funcionar. Asimismo, debemos tener en cuenta que hoy podemos tener nuevos tipos de movilizaciones. Yo entiendo el símil que Alejo nos plantea de estar en la calle. Claro, es que en la calle es donde más o menos nos encuentra con lo público, más o menos. También otro tipo de sucesos y construcciones públicas que son distintas. Pero es que en el aula también se generan movilizaciones. Pero también en las comunidades virtuales. Porque es que hoy tenemos que aprender a movilizarnos bajo otras estrategias. Si no, ¿cómo pues? Imagínense donde nos quedamos encerrados otros 6 meses, pues entonces todo quedó detenido. Fíjense cómo sería de débil la movilización social de finales del año pasado, que dónde está esa crítica hoy. Como la cerveza que se le acabó la espuma, ¿cierto? Los problemas siguen estando. Eso sí, pues, porque ahí están. Pero los líderes, los conductores, los promotores de la movilización, como que no tienen acceso a creatividad con las herramientas de ahora para no dejar morir el calor. Y lo están dejando morir, si no fue que ya se murió. A no ser que estén esperando que, como por acción de Birloque, nos digan el 1 de septiembre se acabó esto, todos son anécdotas, no sé qué, y entonces el 2 haya la primera movilización, ¿cierto? Lo cual sería una cosa hasta simpática para estudiar. Y lo otro que a mí me interesa compartir con ustedes, porque ha sido parte del constructo de Visión Antioquia 2050 y de Foro de Futuro, es que queremos tener un buen tejido social para Antioquia, que es nuestro foco, ¿cierto? Obviamente Medellín, Antioquia, Colombia, planeta, ¿cierto? Pero hablemos de Visión y Foro de Futuro como el escenario Antioquia. Y es que tenemos que tener un tejido social lo suficientemente claro y nítido, donde usted pueda distinguir la trama, que son los hilos que soportan las tensiones, Yomar, y la urdimbre, ¿cierto? Que es la manera como se va direccionando el entrecruce de esos hilos. Ahora, los hilos son las fuerzas, y en eso Juancho es experto. Entonces hay una tensión social, otra económica, otra tecnológica, otra política, otra ambiental, otra de yo no sé qué, ¿cierto?
Lo que hay que saber es que eso existe. Puede que haya otras que no nos las pillemos, pero ahí están y eso lo tenemos que encauzar. Ahora, yo diría que la movilización social integral, bien vista, es obvio que se asocia a la juventud, pero debería ser asociada a los ciudadanos. Es que hoy los señores de más de 70 años que están encerrados, los importantes entonces dicen que se sienten encarcelados y hasta ponen tutela. Bueno, es que uno de los 70 años todavía se puede expresar o no. Ni más faltaba, desde que haya conciencia, hay conciencia. Entonces, maravilloso el asocio y los ánimos y el impulso y la energía y lo que es biológicamente obvio de que la gran efervescencia está en la juventud, pero eso hay que irradiarla a los otros segmentos poblacionales, sobre todo Yoma, sobre todo Alejo, compañeros y asistentes, cuando hoy en el mundo no solamente estamos hablando de una crisis por cambio climático o por una pandemia de salud pública, sino también demográfica, porque es que las pirámides demográficas se están como recomponiendo. Entonces, ya más que triángulos, uno empieza a ver como proyectos de rectángulos, ¿cierto? No pirámides, sino rectángulos, si no es que son pirámides invertidas. Y ahí la cosa, pues entonces, tiene otro tamiz. Yo lo dejaría ahí porque sí quisiera escuchar a los otros compañeros para poder aprender un poquito más y poder hablar con un poco más de propiedad. Juanchito, te tocó. Gracias, doctor Pedro Juan. No, hoy está muy difícil el tema. Hoy está muy difícil. Yo ahí que hice como 3 lineecitas. A ver si le pego algo. Lo primero es que, digamos, un comentario antes de lo que voy a decir, y es que nosotros le pusimos esto un nombre y propusimos un tema que se llama Juventudes y Movilización Social, y eso tiene un tufillo ahí implícito de que las movilizaciones las hacen los jóvenes, y eso no es necesariamente cierto. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. El hecho de que nosotros le hayamos puesto Juventud y Movilización Social en el título, y Pedro Juan lo expuso muy bien, no quiere decir que nosotros creamos que los únicos que se deben movilizar o los únicos que se movilizan son los jóvenes, ¿cierto? Es simplemente para hacer ese comentario. Con respecto a lo que dijo Alejandro, yo quisiera poner como... Alejandro hablaba una cosa y es que estamos dañando lo público, que es lo que queremos proteger. Entonces, decía como que si eso fuera una, digamos, como una dicotomía, prácticamente. Yo simplemente quisiera poner un signo de interrogación ahí. Recordemos que antes de la pandemia habían unas movilizaciones muy grandes en Colombia, pero recordemos también que antes de la pandemia habían unas movilizaciones muy grandes en el mundo. Es decir, Colombia no era, mucha gente decía que es que en ese momento yo me acuerdo que decían que es que el presidente estaba desconectado de la sociedad y era un problema del presidente Duque. Pero cuando uno iba a ver el mundo estaba igual, la gente estaba descontenta. Y entonces hay que preguntarse por qué el descontento. Y el descontento generalizado en contra de lo público es porque la gente no se siente representada por lo público. La gente no siente que los gobernantes lo representan. La gente no siente que los gobernantes trabajan para ellos. Entonces yo creo que también cuando la gente destruye lo público, critica lo público, etcétera, etcétera, también vale la autocrítica a lo público. Es decir, ¿qué es lo público? Y lo público sí es público. ¿O es que acaso estamos en una etapa en la economía en donde ya lo público no es público, sino que lo público es privado? ¿Será que estamos en una etapa en donde hay una captura del Estado tal que se han generado unas leyes? Porque nosotros tenemos una constitución progresista, pero unas leyes que la normativan completamente neoliberales y completamente de las finanzas y de la especulación.
Hoy todos los sistemas de salud y de seguros, etcétera, uno ve que la plata que debería ser pública es privada y absolutamente legalizada. Entonces, con los fondos de pensiones que se supone que son de todos nosotros, ¿quién decide qué se hace con esa plata? Nosotros decidimos qué se hace con la plata nuestra de los fondos de pensiones. No, eso es privado. O nosotros definimos qué se hace con la plata de la seguridad social, qué hacen Confama, Confenalco, todo eso. No, ellos compran universidades, hacen inversiones en parques y nos preguntan a nosotros, y eso es con plata de nosotros. Entonces, ¿no será que se está privatizando todo lo público? ¿No será que lo que hay en el sistema de salud, en lo inmobiliario, cuántas de las inversiones grandes de la alcaldía de Medellín van para cuántos contratistas? Hay ese dato, tenemos acceso a eso. EPM, que es una empresa pública, del 100% de las utilidades, ¿quién se las lleva? En términos de contrataciones. Dicen que el 30% va para la alcaldía de Medellín, pero cuando uno ve a quién contrata la alcaldía de Medellín. ¿Y el 70% qué? Eso es para el público. No sé, puede que sí, pero yo lo que siento es que lo público ya no es público. Entonces la gente ya no le duele tanto porque siente que ese tema, y yo lo veía en las redes y la gente hacía algunas similitudes y decía, ah, sí, tienen que gastar tanto en arreglar este puente, pero es que se han robado tanto, pero es que con tal negocio se llevaron tanto. Entonces, yo lo primero que discutiría y que le diría a Yomar, a Mata, e incluso es una autocrítica porque yo soy asesor en el tema de desarrollo económico, y lo he sido pues durante mucho tiempo, y una de las cosas que uno tiene que decir es, venga un momentico, ¿eso para dónde se va? Porque es que nosotros tenemos partidos políticos que se han hecho que han utilizado esos cargos públicos para ser especialistas, para volverse especialistas en privatizar lo público. Uno ve partidos políticos que terminan haciéndose que compran unas cosas de estas de, ¿cómo es que se llaman las? Que digamos, unos partidos políticos que terminan haciendo partes directivas de universidades, de yo no sé qué, y compran una cosa y y uno va a ver y son puros dineros públicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? El otro tema importante, digamos, el otro tema que yo quería por lo menos resaltar es que me parece muy interesante lo que dice Yomar en términos de la diferencia entre participación e incidencia. Y quisiera poner, digamos, hacer esa discusión en términos de que realmente las movilizaciones sí tienen poder de incidencia, algunas de ellas cuando se vuelven masivas, y por eso es que a los gobernantes no les gusta, a algunos gobernantes, que se hagan esas movilizaciones, ¿cierto? Y me llama mucho la atención algo que está sucediendo, o sea, cuando se vuelve masivo, el gobernante casi que está obligado a responder, pero me llama mucho la atención que hoy, después de mucho tiempo de manipulación mediática, etcétera, a través de los medios de comunicación tradicionales, me llama mucho la atención algo que yo estoy como sintiendo, no sé si será cierto, yo lo quisiera poner en discusión, y es que cada vez los medios de comunicación tradicionales tienen menos credibilidad y por lo tanto tienen menos posibilidad de manipular y de impulsar la opinión pública.
yo veo que mientras más los mismos de siempre y los medios tradicionales y aquellos que se ponen blue jeans para creerse progresistas pero no lo son, critican más los porcentajes de favorabilidad de la gente no bajan. Por ejemplo, el tema del alcalde de Medellín a mí me llama mucho la atención. Los medios de comunicación tradicionales atacando y esa credibilidad no baja. Y uno va a ver, y es que las cosas con las que salen esos medios de comunicación son absolutamente chambonas algunas veces y son absolutamente faltas de mirar las dos partes. Es decir, las características técnicas básicas que debe tener la información desde el punto de vista de la rigurosidad no la tienen. Y cuando uno va a ver, hay otros medios de comunicación. Yo, por ejemplo, conocí a Mata cuando me invitó un medio de comunicación a charlar sobre unas elecciones, un medio de comunicación no tradicional que se llama El Poniente, pero ese tipo de medios de comunicación, que Al Poniente, que Wally, que yo no sé qué, que los Danieles, uno ve que están teniendo más credibilidad que los medios de comunicación tradicionales. Y eso a mí me parece importante. Eso a mí me parece importante porque yo llamaría digamos, a los dirigentes públicos a que le pongan cuidado a lo que realmente la gente le pone cuidado. Yo siento que la gente cada vez, porque no le pone menos cuidado a los medios de comunicación tradicionales, y cada vez la avalancha de noticias falsas, etcétera, está haciendo que la misma gente se autoeduque y aprenda a filtrar información y se vuelva crítica. Y ahí es donde también hay un llamado al tema educativo, doctor Pedro Juan, del que nosotros tanto, que queremos tanto, de hacer ese tema de, digamos, bueno, ¿cuál es el rol de la educación, por ejemplo, para el pensamiento crítico, ¿cierto? Y por último, yo quisiera, digamos, enfatizar en una cosa que dijo el doctor Pedro Juan, que tocó por ahí Yomar también, y es el tema de las herramientas tecnológicas, el tema de la movilización y la tecnología. Porque digamos que en ese tema, digamos que me siento un poquitico más cómodo que en el tema general que estamos tratando. Entonces, a ver, lo primero es que yo quisiera contar una experiencia, y es que yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, y yo estudiaba muy cerquita, y estudiaba en una universidad, digamos, grande, y estaba muy cerquita de una universidad que conocen muchos, que se llama Harvard. En ese momento apareció el movimiento de las vidas negras también valen, Black Lives Matter. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo venía de Colombia, que en la universidad en la que yo estaba, todo el mundo se estaba movilizando con Black Lives Matter. Me llamó mucho la atención con que el presidente de esa universidad en la que yo estaba, el presidente de esa universidad, mandaba cartas apoyando a la gente, cerraba aulas para que la gente se movilizara. Y es una universidad privada. Y me llamó mucho más la atención, yo vi varios cursos en Harvard, y me llamó mucho más la atención cuando yo fui a Harvard en bicicleta, y me encontré con que los estudiantes de Harvard estaban movilizándose y hacían sit-ins y se ponían en los pastos y se acostaban para no dejar dar clase. Y eso me generó a mí un choque tremendo, porque es que en Harvard está la crema innata de la sociedad global. Perdón, doctor Juan, nos queda un minutico. Bueno, ya va a terminar. Entonces, bueno, ahorita más bien hablo del tema de movilización y tecnología, pero yo quisiera simplemente terminar con decir que a mí me llamó, o sea, yo viniendo de Colombia, donde los que se movilizan son las personas pobres, donde el que se moviliza es el comunista, el pone problema, el guerrillero, o sea, hay esa cosa de la criminalización, y el de clase baja es el que se moviliza.
el que se moviliza no es el de los Andes, es cierto, tenemos esa idea que es el de los Andes y el de AFIT no se movilizan, sino el de la Antioquia y el de la Nacional. Y yo viendo eso en Harvard, yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es esa cultura aquí en donde la gente se moviliza no según estrato socioeconómico, sino porque creen en una idea? Creen en una idea. Entonces, eso me parece muy interesante. Ahorita toco el tema de movilización y tecnología, pero me parece, yo quisiera poner sobre la mesa ese tema, y es ¿por qué nosotros vemos la movilización como algo de algunas veces malo, como algo algunas veces de personas de bajos recursos, como algo, y por qué en el resto del mundo no? ¿Y por qué en el mundo desarrollado no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está en el ADN de nosotros que nos hace ver las movilizaciones así? Doctor Pedro Juan. Yo quisiera simplemente poner un recorderis a algo que tú expresas, Juanchito, y que lo mencionó Yoma. Digamos que a la clase dirigente de este país las movilizaciones masivas la han asustado. La han asustado, la han arrinconado y la han puesto a hacer cosas muy horribles. Ustedes no habían nacido, algunos sí. El paro nacional de 1977 partió en dos la historia de Colombia. Fue en pleno gobierno de Alfonso López Miquelsen. Fue tan grave la cosa que antes de 6 meses estaban asesinados el ministro de gobierno de López y el coordinador del paro, que era José Raquel Mercado. ¿Cierto? Porque se desbordó, se salió de madre, no se supo encauzar el cuento. Obviamente hubo protestas, se destruyó parte de la infraestructura pública, pero se puso en evidencia que había un descontento represado de aquí a la luna. Entonces yo diría que el tema de las movilizaciones en Colombia tiene ese punto de inflexión. Obviamente puede haber muchos ángulos de vista del proceso histórico, pero para mí, ese es capital. Yo simplemente me detengo ahí, doctor Alejandro. Disculpe, yo quiero antes de que Alejandro solamente preguntarle, usted lo que está diciendo es que de pronto nosotros no sabemos movilizarnos, es decir, somos tan violentos al movilizarnos que eso genera miedo en las instituciones. ¿Es lo que le entiendo o no? ¿O no es lo que quiere decir? Yo diría que es parte de eso también, ¿cierto? Lo que pasa es que una movilización tiene que tener un objetivo claro como cualquier actividad humana, ¿cierto? Y tiene que tener casi que hasta cronograma para que la cosa funcione. Es que uno veía los movimientos franceses del 68 y decían, si en 15 días no hemos logrado esto, vámonos para la cara porque se nos acabó la chispa, ¿cierto? Y entonces uno veía por allá detrás de Daniel el Rojo a Sartre por allá empujando y a Yursenar impulsando, pero que no dejen acabar, se acabó, ¿cierto? Y listo el pollo. Tuvieron un momento coyuntural, perdón, que es un poquito de historia, cuando, comillas, De Gaulle salió corriendo. Ese era el momento para haber puesto el gol en alguna cosa, pero no se hizo. Lo mismo que le acaba de pasar a la comunidad catalana. Ganan un plebiscito. ¿Cómo es que dice el dicho, Yomar? Mato el tigre y me muero y me asusto con el cuero. Eso les pasó. Eso les pasó. Entonces, lo que están viviendo hoy, que chupen por bobos, por incompetentes. Hicieron lo más difícil y se enredaron con lo fácil. Muy bien. Muchas gracias por su intervención, doctor Pedro Juan. Entonces, qué pena interrumpir al señor Alejandro, que bien pueda. No, a mí me encanta porque es que uno puede estar en lugares más privilegiados que otros, ¿no? Hay lugares para estar. Y claro, cuando uno es servidor público, uno tiene que estar en otros lugares, ¿cierto? Entonces, usted se puede poner en otro lugar. No voy a resistir la tentación de irme al lugar, entonces voy a aprovechar la buena, casi que voy a aprovechar el call que me permite hacer el doctor Pedro Juan, que nos permite ir a hablar por allá. Nos sacó del país, entonces no vamos a hablar de política electoral y no vamos a llegar hasta por allá. Ustedes lo pueden hacer, yo no, ni tampoco me interesa. No me interesa porque además creo que no es lo estratégico hoy.
pues para mí, no para ustedes, sino para mí. Pero recuerdo mucho un debate, bueno, se reproduce en un texto bonito de Roland Barthes. Dios, venga, estamos angustiadísimos porque es que Michel Foucault, que era el lector, era el escritor, era el filósofo que se leía en el mayo del 68. Michel Foucault era el autor que además cuando escribe el libro, Las palabras y las cosas, dice el sujeto ha muerto. Claro, los estudiantes jóvenes que salían a levantarse frente a las diferentes inconformidades que tenían frente al Estado francés, pero a mí no me sirve Foucault, no me sirve un carajo Foucault porque lo primero que hizo fue matar al sujeto. De términos filosóficos estoy hablando, y van y toman a Sartre, ¿cierto? Y toman a Sartre, que lo mencionaste, y a Marguerite Yourcenar, porque ellos vuelven y reviven el sujeto. Y yo creo que ahí hay parte como desde la filosofía, algo que está en la movilización, porque ¿qué es lo que se busca desde el punto de vista de las reivindicaciones en la movilización? ¿Por qué voy a esto? Porque la movilización no es un acto político individual. La movilización es un acto político que manda una preferencia política colectiva. Y al ser colectiva y ser movilización, tiene una premisa con la cual yo me siento bastante conforme. Y es que una movilización debe incomodar. Digamos que, por ejemplo, mi criterio individual, es el mío, es mi preferencia bastante personal, es que si me avisan o si me comunican las redes sociales o los medios de comunicación que hay una movilización y yo me demoro menos de 10 minutos llegando a mi casa, la movilización fracasó. Fue muy cómoda mi llegada. La movilización por excelencia debe incomodar el orden de las cosas, porque es que uno se moviliza para romper la inmovilidad. Uno se moviliza para hacer un llamado acerca de algo que acontece y que eso que acontece queremos fracturarlo, queremos romperlo. Entonces, digamos que por eso termina siendo mucho más importante Sartre y Marguerite Yourcenar porque ellos querían fracturar, querían incomodar. No digo que Sartre no, pero Sartre no sabía uno dónde pararse. Perdón, Foucault. Pero insisto con esto, con el tema de la movilización, y lo estoy tratando de manera... a mí me gusta mucho la posibilidad de irme a lo abstracto para no tenerme que comprometer con reflexiones políticas tan terrenales, porque termina uno rayando ahí con la ley 734 y en ese momento no me interesa, ya llegará el momento en el que me interese. Entonces, lo digo es una movilización en el marco de un estado de cosas que Juan Pablo decía ahorita, las dice con mucha tranquilidad. Muchas de ellas yo puedo estar de acuerdo o no, él las puede decir con más tranquilidad que yo, pero insisto, una movilización que por excelencia tiene como propósito incomodar el statu quo. Si no lo incomoda, fracasa. Pero entonces vuelvo a las perplejidades, a las paradojas. Y es que a quien debe incomodar es a quien ostenta el poder. Y entonces voy aquí a la interpelación que a mí me gusta hacerle a mis compañeros y compañeras, amigos, amigas que hacen parte de los movimientos sociales. ¿A quién estamos incomodando? Porque cuando se incomoda el poder político, no estamos incomodando al poder real. Ahí lo dejo para no tener que ahondar más. Yomar, vos ibas a decir algo, ¿no? No, pues ya me pixeleé ahí con eso. Mire, ya, para no discutir, el corporativismo es una realidad y es una realidad en el manejo de la política en el mundo. Yo retomo, yo creería que metodológicamente sí deberíamos ir como orientando a dejar como algunos aprendizajes o conclusiones de este diálogo, porque es que terminamos cogiendo como tres temas. Uno tiene que ver con la movilización social. Otro
tiene que ver con las causas sociales y otro tiene que ver con juventud. Entonces, bueno, al final eso lo juntamos, no lo juntamos, o nos vamos a lo abstracto, nos quedamos solo en causas o solo en movilización. Yo quisiera como que al final entendiéramos al fin cuál es el cuerpo de lo que terminamos hablando. Retomo lo que dijo Pedro Juan, yo lo resumiría en esto. Sí, se necesita conocer. Es decir, la movilización tiene un detonante y es el conocimiento. Es la conciencia de entender la causa que me moviliza, las tensiones sociales que me convocan, y desentramarlas pues requiere precisamente de un ejercicio de conciencia. Y por eso el espacio de la formación, el espacio educativo, es un espacio natural de movilización social. Estoy absolutamente de acuerdo. Y que, basado en una realidad, una realidad humana, el bono demográfico se viene gastando. Nosotros propenderíamos por construir esa conciencia, diálogo social, inclusive el proceso formativo, en un diálogo intergeneracional. Esto no es solo para jóvenes. Entonces, sea que los adultos le hablen a los jóvenes o los jóvenes a los adultos, o busquemos la manera en que se hablen entre sí, pero la causa tiene que tener plenas identidades en uno y en otro. Juan Pablo mencionó el no sentirse representados por lo público, y al final mata, pues, de una manera lapidaria, deja ahí como la frase: ¿a quién incomodo? Si incomodé a lo público, no estoy incomodando al verdadero poder. Sí, es escalofriante eso, sí. Pero sí tiene un sentido de que hay unos instrumentos para la movilización. Algunos no son instrumentos institucionales, pero hay otros institucionales. Ahí se vienen unos retos. El reto de que desde las políticas públicas le sigamos diciendo al ciudadano: ¿sabe qué? El instrumento natural de movilización social es educarse. Entonces, ¿cómo hacemos pues para que nos encontremos allá? Que la gran marcha masiva sea las aulas, ¿cierto? Yo creo que eso es un gran reto que como sociedad y como Estado tenemos. Un segundo reto: ¿cómo hacer que eso público, Juan Pablo, que decimos que es de otros, pues sea de nosotros? Y ahí ya viene un debate, un discurso político. Nosotros yo cuando tenía 16 años, que estaba en el Consejo de la Juventud de Medellín, yo dije: cuando yo sea gobernante, voy a eliminar todo lo que no me gusta y voy a hacer todo lo que estoy proponiendo. Pues de una manera muy sencilla lo pudiera yo decir, pero a eso vinimos. Es decir, me formé para gobernar y busqué las maneras de estar en el escenario público, así como hemos estado cada uno de nosotros, y desde ahí hacemos lo que la conciencia nos ha dictado que podríamos haber hecho. Entonces, hay muchísimos jóvenes que mañana serán los maestros, mañana serán los empresarios, mañana serán los científicos, mañana serán los políticos, y que tenemos que mostrar en ese escenario formativo de construcción de conciencia que ellos pueden ayudar a transformar esa sociedad si solo si entienden para dónde van, ¿sí? Y definitivamente yo dejo aquí con el gran reto que tanto movilización, causa y juventud podían encontrarse, y es el uso de las nuevas tecnologías. Definitivamente nosotros en ese entonces, la esquina, el barrio, la casa juvenil, el centro cultural, la cancha de fútbol, eran los espacios para encontrar los jóvenes. No, hoy ya no solo son esos. Es más, encontramos más pelados conectados en la virtualidad. ¿Cómo llegar a esos espacios de manera inteligente, interpretando esos intereses que ellos tienen para conectarse ahí, y por ahí de manera responsable, de manera
consciente, ir dejando el mensaje que la movilización también puede ser ahí, y de ahí surgen entonces esas acciones, como lo dijo Jorge, como lo dijo Alejandro, y también lo mencionó Pedro Juan, es lograr que la movilización tenga método, tenga acción, tenga tiempos, tenga maneras de entenderse, para no salir solamente a la turba sin tener conciencia de los efectos negativos de una mala movilización, como lo mencionó de pronto Alejandro al principio. Y eso nos toca a todos, desde la academia, quienes están, nosotros desde el gobierno, porque finalmente nosotros salimos de donde estamos y ahí viene una gente queriendo construir esa generación de reemplazo, y entonces la movilización yo creo que empezaría en nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Cuáles son los instrumentos para acompañarlo? Ahí se le viene a Alejo un reto grande, y es construir movilización para que los jóvenes en Medellín volvamos, ay María, iluso, para que los jóvenes en Medellín vuelvan a entender, para que los jóvenes en Medellín vuelvan a entender que los mecanismos institucionales, como el Consejo Municipal de la Juventud, es un mecanismo que moviliza causas juveniles, y es la relación entre jóvenes y Estado para construir ese diálogo de política pública de juventud y de oportunidades para la juventud. Eso, ahí se viene un reto bacano. Entonces, bueno, ahí hay un instrumento que hay que desarrollar. Gracias. Yo meto la cucharada ahí. Yo sabía que este conversatorio iba a estar muy bueno. Uno sabe por los invitados. Pero entonces yo creo que hay una conclusión ahí, como que estamos quedando de acuerdo. A mí me gustaría saber qué opinan Pedro Juan, pero hay algo como que estamos de acuerdo, y es que hay que preguntarse en las movilizaciones a quién estamos incomodando, y si estamos incomodando al correcto, y a quién debemos revisar y hacer veeduría. Muchas veces nosotros matamos al mensajero, ¿cierto? Entonces puede ser que el alcalde sea el mayordomo y no el dueño de la finca. Entonces, o puede ser que el secretario no tome las decisiones que quisiera, o que esté obligado a hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿hasta qué punto nosotros empezamos en esta nueva realidad no solamente a seguir lo que hace el político, sino lo que hace el contratista? A mirar a ver que esa plata cómo se gastó y de dónde quedó. En realidad, ¿qué bienestar generó? O sea, vamos hilando más despacito, y entonces ese dinero público, ¿cómo fue privatizado y a cuántas personas impactó? Es decir, si esa es una nueva realidad, entonces necesitamos una movilización un poquito más inteligente, porque muy bueno, yo simplemente cambio al mayordomo y pongo a otro que sepa hablar más bonito, y por el otro lado yo sigo en las mismas, y qué pena con ustedes, pero la alcaldía de Medellín, lo que yo estoy esperando y lo que muchos están esperando es una disrupción. Es que nosotros llevamos una continuidad de los mismos con las mismas durante muchos gobiernos en Medellín, y entonces vamos a seguir con lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar, cierto? Entonces, eso por un lado. Y para el tema de lo que dice Yomar, el tema tecnológico, yo simplemente quiero, porque es que el tema tecnológico tiene que ver también con el tema de Valle del Software. Yo les voy a compartir por aquí, por el chat, un enlace. Ese enlace es un premio que da el Media Lab, que es un premio a la desobediencia. Es un premio ahí de un montón de dólares. ¿Qué es el Media Lab? El Media Lab es el laboratorio de innovación más grande del mundo, y quedan en el MIT. El laboratorio de innovación más grande del mundo. Y ellos lo que hacen es impulsar la desobediencia, impulsar la movilización social. Cuando yo les hablaba de Harvard y de MIT y todo eso, yo me preguntaba sinceramente, ¿por qué? ¿Por qué los presidentes de Harvard y MIT impulsan esto? ¿Qué está pasando aquí? Y me di cuenta que la innovación viene de la incomodidad.
usted no genera un producto nuevo si no está incómodo. Usted, si está absolutamente cómodo y cree que todo está bien, si usted se cree el cuento de que Medellín es el mejor vividero del mundo, de que es la ciudad más innovadora, de que nosotros somos los super berracos, entonces no hay que cambiar nada, sigamos igual. Y entonces a mí me parece muy, muy grave que primero quieran ser los más innovadores, pero por el otro lado no critiquemos nada, porque todo está muy bien. No es que esos dos discursos no van entre sí, es que las ciudades más innovadoras son críticas. Por eso es que nosotros somos el país más feliz del mundo, porque no somos innovadores, no tenemos la capacidad de innovar, porque no tenemos la capacidad de criticar. Entonces, eso es un tema. Y el otro tema es los movimientos tecnológicos que existen para la movilización. Cuando usted crea, ahí les acabé de compartir un artículo que me llamó mucho la atención, que dice cómo Google Docs, que cuando usted entra a Google, hay una cosa que son documentos de Google, se convirtió en el medio, en la red social para la resistencia. Y entonces habla de cómo en este tema, en esta movilización ahorita del racismo en Estados Unidos, ese fue el medio de comunicación que más ha servido, porque tiene unas características, porque te permite escribir de forma anónima, es hipervinculado, entonces te permite ir entre red social y red social, no es limitado, todo el mundo tiene acceso, independientemente si tienes redes sociales o no. Bueno, tiene un montón de temas, pero es como existen diferentes herramientas para diferentes software, como la tecnología hace que la calle ya no sea el único lugar de encuentro, ni la única, y el caminar y marchar no es la única herramienta para la movilización. La primera vez que empezó todo el tema, digamos, que todo el mundo empezó a discutir el tema de las movilizaciones, el tema de movilización y tecnología fue en la primavera árabe, porque fueron cosas convocadas por Facebook, etcétera, etcétera, que destronaron, digamos, reyes y presidentes y un montón de cosas. Pero no solamente eso, sino que si usted ve, por ejemplo, lo que hoy está pasando con Julian Assange, el de Wikileaks, es el movimiento hacker. O lo que pasó con lo que está pasando ahorita con Edward Snowden, que llegó y dijo, venga, es que Estados Unidos maneja la información de esta manera. Es muy importante. Eso es muy importante porque la gente se da cuenta de cosas, porque la información se vuelve libre, porque ya la información no es controlada. Pero fuera de eso, el movimiento Maker, Alejo, por ejemplo, hace parte de ese movimiento. Y el movimiento Maker es un movimiento que es que las personas, que los muchachos puedan hacer casi cualquier cosa con muy poquito presupuesto y unos laboratorios de fabricación digital muy básicos. Y son laboratorios abiertos y son laboratorios donde las personas pueden usar la tecnología para hacer cosas que hoy la tecnología y la infraestructura ya es socializada. Yo le comentaba a Pedro Juan, esos escáneres 3D que valen 35 millones de pesos, esas grandes infraestructuras para mirar el cerebro que valen 200 millones de pesos y que antes solamente las podían tener las grandes universidades. Ya las tenemos, ya las puede tener cualquiera porque hay software libre, hay hardware libre. Ya cualquiera puede construir, ya cualquiera puede hacer. Entonces hay otros movimientos, el movimiento hacker, el movimiento maker, que están disrumpiendo las realidades, están generando soluciones de otras maneras. Entonces, simplemente lo que yo quisiera decir es que la tecnología y la movilización no son dos temas diferentes. La tecnología y la movilización son el mismo tema. Y que la tecnología bien manejada y bajo ciertos conceptos es un gran movilizador de soluciones para la gente.
qué rico sería que el Valle del Software se volviera eso. Qué rico sería que el Valle del Software se volviera una forma en la que los jóvenes y las personas de todos los niveles sociales pudieran movilizarse a hacer soluciones y a crear nuevas realidades. Es que hoy se puede, ¿cierto? A través de esas herramientas. Y qué bueno que las grandes movilizaciones y la información se ayude con los movimientos hacker, con los movimientos de Big Data, con hacer veeduría, recogiendo los datos de lo que está pasando en el Estado y poniéndolos públicos, así como han hecho en otras partes. Hoy la tecnología es el aliado más importante de la movilización. Es que no es solamente saliendo a decir que cambien al títere. Eso no tiene ningún sentido. Hoy eso no tiene mucho sentido. Bueno, yo quisiera meter la cucharada con respecto a 3 puntos. Recojo algo que dice Juan, y es que nuestra Constitución tiene buena intención porque es abierta hacia lo público, pero se choca contra leyes orientadas a lo privado, ¿cierto? Eso está muy bien. Recordemos que nosotros hemos tenido más o menos 15 constituciones contando remiendos y cosas, y que la de 1886 es la que más nos ha marcado, 105 años de vigencia, ¿cierto? Y esos 105 años, pues, cubrieron varias generaciones, cuando en mi época las generaciones eran cada 20 años, ¿cierto? Ahora las generaciones son entre 3 y 5, pero y otros dirán que cada media hora. Listo, no me voy a meter en esa cosa. Pero llamo la atención sobre lo siguiente, es que la Constitución del 86 estaba basada en 2 principios, que era el centralismo y la representación. Y se supone que el gran salto de la Constitución del 91 es que cambia la centralización por descentralización, donde todos ustedes y yo somos cómplices del incumplimiento constitucional, porque hoy estamos más centralistas que cuando la Constitución del 86. Pero para peor, ahora, Juancho, casi que reclamabas que es que los políticos no representan, no es que los políticos ya no es para que representen. Se supone que para eso se cambió la representación por la participación. Pero uno, si no está preparado, no puede hacer participación, porque no termina como un invitado de piedra, como un comodín, para dejar constancia de que sí tuvo en cuenta a la gente. Y eso es una cosa que no es sana, ni decente, ni ética. Lo otro, que lo menciona Yomar, y en esto yo quiero ser muy preciso, porque me tocó vivirlo. Recuerden que nosotros pasamos de un estado hacedor a un estado facilitador. Ese también es una diferencia de las constituciones del 86 al 91. En la constitución del 86, como hacedor, había que hacer pupitres, camas, colchones, papel higiénico y no sé qué. Ahora lo que hay que hacer es propiciar las condiciones para que se hagan, ¿cierto? Sin ser neoliberal, sino simplemente que el Estado no sea un instrumentador de un montón de cosas. A mí me tocó, y Yomar, a vos te tocó, a Alejandro ya como algo concluido. Cuando comenzamos a hablar de políticas públicas, hubo una gran corriente y se lideró desde Medellín y Antioquia, que fueron pioneras en eso en Colombia. Las primeras políticas públicas, y ahí está nuestra mentalidad, fueron hacia la población vulnerable, lo cual es absolutamente respetable. Pero ¿por qué nadie ha hablado de políticas públicas de fronteras? O de negocios internacionales, o de defensa nacional, o de comercio internacional, o de zonas francas, o del agua, o del aire, o del ejercicio de lo público? No, embelesados con lo frágil, lo cual es válido, lo reitero, pero no es lo único. No es lo único. Entonces, mientras no tengamos en la cabeza que es que las políticas públicas deben ser para todos los ejes que se vuelven en vectores de desarrollo, pues seguiremos siendo tercermundistas, lo que remedio no tiene. Y para revisar esto, para fomentar lo que estoy diciendo, la movilización, Alejo, también tiene que ser mental y cultural, hombre. Mental y cultural, es que si no nos acudimos, pues la cosa es muy difícil. Es muy difícil. Fíjense qué nos ha demostrado este encierro. Que por fin todos los dueños del país económico que finalmente pone lo político, forzaron a lo político a cambiar la cuarentena. Ustedes me perdonan el ejemplito que voy a poner, que es muy parroquial, pero yo se los digo a mis alumnos, a ver si me entienden. Vea,
¿Usted es virgen o no es virgen? Usted no es medio virgen. ¿Usted está en cuarentena o no está en cuarentena? Ya, con apelación a los infiernos, con todas las observaciones que se les pueda hacer. Yo soy un gran admirador del señor Thoreau, con su desobediencia civil. Lástima que para eso se requiera pues un alto nivel académico, intelectual, cívico y de civilidad. Pero es que yo a los que hacen las movilizaciones, esos que quiebran vidrios y ponen tacos para que uno llegue tarde a la casa y toda la cosa, no. Una berrionda movilización es quedémonos encerrados 2 semanas en la casa después de habernos aprovisionado. El poder económico de revienta. Ahora sí, o nos matan a todos o nos echan a todos, o la cosa se mueve. Ya vimos, es que ya lo estamos viviendo. Pusimos en el mismo nivel la vida que la reactivación económica. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. Hay argumentos que yo mismo esgrimo para defender tanto lo uno como lo otro, para criticar tanto lo uno como lo otro. Pero cuando usted ya trastoca los valores, la cosa es distinta. Ahora, yo no sé cómo nos iría hoy en el día sin IVA, ¿cierto? Donde nos haya ido más o menos parecido al de hace 8 días. Pues yo simplemente lo que diría es, hasta aquí llegamos, mis amores. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Queda levantada cualquier cuarentena. Eso sí, yo como Estado no compro un ventilador más ni adapto una UCI más. El que quiera salir, que salga. Eso sí, aténgase a sus consecuencias. Porque es que uno le da comida a la gente, pero no ganas de comer, pues, carajo. Ah, no, sí, pues que no. Eso sí, pues no. Yo paro ahí, señor Alejandro Mata, para que retomes el tema. Yo los voy a sacar insisto, no hay, decía un filósofo francés de principios del siglo XX, que no voy a decir el nombre porque me parece más chévere no decirlo, no hay nada que genere más impunidad que la filosofía. Porque claro, pareciera ser que estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la realidad. Entonces yo vuelvo y me salgo aprovechando porque lo que dice el doctor Pedro Juan me movió mucho. Me siento interpelado sobre es que dijiste una frase muy chévere que me siento recogido, y es que el poder político parece ser que es una consecuencia del poder económico. Y eso lo dijiste con mucha firmeza, y no es tan fácil decirlo. Entonces, digo, no todo el mundo lo provija y lo recoge tan fácil. No estoy diciendo que no esté de acuerdo contigo, creo que es todo lo contrario. Pero quisiera recordar un tema. Hay un librito muy lindo que se llama La Paz Perpetua, de Manuel Kant. Y entonces él dice, porque les quiero poner 4 temitas, una clasificación para seguir la conversación bien chévere. Insisto, yo siento que quisiera interpelar a mis compañeros, insisto con la palabra compañeros, casi camaradas de la movilización social con los que camino, y he caminado tantos años, porque ellos, a mí me encanta, no me voy a poner en el lugar ese lugar común de estar en el centro, porque en el centro siempre pasan las autopistas y los carros se llevan a la gente. A mí no me gusta estar como en ese lugar, pero recuerdo que cuando estoy, Alejandro, pero vos sos muy liberal, me dicen los zurdos. Alejandro, vos sos demasiado, y yo, sí, pero ¿qué hago? Me encanta la propiedad privada, yo quiero la democratización de la propiedad privada. Y bueno, y cuando voy a la gente, con mis compañeros más de derecha, me dicen, Alejandro, vos sos muy zurdo, no creas que no nos damos cuenta de tu ambigüedad filosófica. A mí me encanta que sigan, que podemos seguir en el debate, pero insisto con el tema de interpelar a mis compañeros, compañeras y camaradas. Creo que hay una frase de Kant en ese libro de La Paz Perpetua que dice que se haga justicia, pero que se acabe el mundo. Así se vaya a acabar el mundo, vamos a hacer justicia. No hay cosa más horrible que eso. No hay posición más equívoca que pensar que para lograr tus propias preferencias políticas debe acabarse el mundo. Es muy chévere porque, por ejemplo, en el tema de los movimientos sociales, a nosotros nos gusta en esos debates que damos eternos, cuando nosotros vamos a hacer vamos a hacer un encuentro asambleario. Eso, cuando uno dice eso, suena tan rimbombante y tan lindo. Vamos a hacer un encuentro asambleario. Y claro, es muy chévere porque entonces hay gente que son reformadores.
Vamos a hacer una reforma específica sobre una parte del orden social vigente, específica. Derechos civiles, feministas. Hay otros que son supremamente revolucionarios y quieren hacer un cambio radical del orden social, sustituirlo, cambiarlo por otro. Hay otros que son más alternativos y dicen, bueno, no, vamos a corregir algún déficit de personas, hay unos hábitos nocivos, vamos a cambiar un poquitico los estilos de vida, y entran desde el tema del veganismo, los naturistas, digamos, grupos de encuentro. Y hay otros que tienen una posición más mesiánica, salvadores, que quieren convertir al individuo y tienen este perfeccionalismo moral en el que pretenden desconectarse del mundo. Y vuelvo al tema de la movilización social, porque yo les planteaba mucho a mis compañeros esa pregunta. Bueno, hoy vamos a incomodar ¿a quién? ¿Y cuál es el objetivo de incomodar? ¿Queremos lograr una reforma? ¿Queremos hacer una revolución? ¿Simplemente queremos modificar un hábito? ¿O queremos definitivamente, lo dijeron los revolucionarios franceses, doctor Pedro Juan, usted que ahorita hablaba de la Revolución Francesa, pero también lo decían la Revolución Bolchevique, pero también lo decían el Che, es decir, vamos a constituir un hombre nuevo, y entonces es una actitud mesiánica. Entonces yo vuelvo e interpelo a mis compañeros de las marchas y es, a mí me gusta, yo creo que hay que salir a la calle, hay que apoderarse del espacio público, hay que incomodar al poder real. Y entonces, ¿para qué salimos? El propósito, porque la pregunta que yo haría, en el marco de una emergencia sanitaria, una contingencia como la que estamos viviendo, soportando, estamos saliendo para hacer una reforma, para revolucionar, para generar un hábito diferente, para salvar la sociedad, porque tendría que decirles a muchos y a muchas no lo estamos logrando, no lo estamos logrando. Ni estamos reformando, ni estamos haciendo una revolución, no estamos salvando a nadie, no estamos modificando un hábito de consumo. Entonces, yo recuerdo la primera vez que me reuní con personas que lideraban marchas y movilizaciones, y yo les dije, ¿y por qué no hacemos una campaña para detener el consumo de tal producto durante 5 semanas? Habíamos hecho unas proyecciones económicas y sabíamos que 5 semanas de detener el consumo de determinado producto generaba un impacto. No, Alejandro, vos sos un hereje. ¿Cómo me estás diciendo que no salga al espacio público? Y vuelvo a ser un herético y a tener una posición hereje sobre la movilización. Insisto, estoy de acuerdo con la movilización, pero para salvar nuestra idea de justicia, estamos dispuestos a sacrificar el mundo. Y me parece grave, lo pongo porque me parece muy grave. Me parece muy grave ser capaz de sacrificar el mundo para hacer cumplir nuestras propias creencias sobre lo que es justo. Y eso aplica para cualquier orilla ideológica. Y termino con esto, pues, como para que conversemos. Y es que hay un meme en una universidad pública en Bogotá que dice: kantianos triple hijueputas. Claro, yo entiendo el mensaje. Es que los kantianos son capaces de sacrificar el mundo por su noción de justicia. Pero los que estamos de acuerdo con construir en democracia sabemos que nuestra preferencia de justicia es la nuestra, no la verdadera. Y como es la nuestra, tenemos que construir una colectivamente. Y entonces por eso vuelvo y termino con lo que había empezado. Es que la movilización es para construir acuerdos éticos, para llegar a acuerdos. Pero cuando uno en los acuerdos anula la diferencia, cuando uno en los acuerdos descalifica al otro, que es la preocupación que yo tengo acá, y con esto termino, la verdad, pues para no extenderme, y en esto sí lo hago como secretario de la Juventud, y es que me parece supremamente grave que se diga por parte de muchas personas que se movilizan: el alcalde ordenó la detención y la persecución judicial de 45 personas. Pero ahora verá que el alcalde tiene a su disposición la Fiscalía General de la Nación, los jueces de control de garantías, y administra el nuevo sistema penal acusatorio como para decir quién es judicializado y quién no. Entonces, están dispuestos a hacer caer todos los acuerdos semánticos con tal de imponer su ideal de justicia. Y yo creo que ahí hay que tener más cautela. Hay que tener más cautela
en a quién estamos atacando y para qué. Entonces, ahí vuelvo, insisto, hay una compañera en redes sociales que nos hace mucha oposición. Le hace mucha oposición a la alcaldía y tiene en su Twitter kantiana. Cuando yo leí el perfil ya entendí todo. Es que Kant es capaz de hacer destruir el mundo con tal de hacer justicia. Eso es muy grave. Yo quisiera decir una cosa, mencionar algo que complementa o no complementa una expresión de Alejo, y es el contenido semántico de ciertas palabras o expresiones en las cuales nosotros, sobre todo en el sector público, hemos sido más laxos que un chucho. Los analistas mundiales coinciden hoy en que, salvo las normales excepciones de cualquier actividad económica, nos cogió una cosa muy rara, muy complicada y muy difícil, que era una pandemia, en medio del ejercicio del gobierno de un montón de gobernantes mediocres. Como que es el momento de mayor nivel de gris en el contexto, pues, de mandatarios internacionales. Dice el señor, entre otras curiosidades, yo estoy de acuerdo, pues, para no irme con eufemismo, ¿cierto? Listo el pollo. Pero creo que nosotros también tenemos mucha culpa desde adentro, porque, por ejemplo, hemos manoseado el término y el concepto de líder. De líder. Está muy bien que uno le quiera decir líder a alguien para motivarlo, para realzar su actividad. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la administración pública, tanto en el departamento como en el municipio, que es que nos vamos a reunir con los 400 líderes de yo no sé dónde. 400 líderes. Donde Antioquia o Medellín tengan 400 líderes, que se tenga Suecia, por Dios y por la Virgen. Ahí no hay nada más que hacer. No. Son gestores, son impulsadores, son bacanerías. Pero cuando usted vulgariza y populariza el concepto, finalmente eso es lo que vamos a tener como líderes. Y señáleme, pues, un solo líder en Colombia. Uno. Y a nivel mundial. A mí me gusta la historia, que pesar es que yo soy el viejo. ¿Quién de este planeta en este momentico se parece a un Churchill? ¿Se parece a un Adenauer? No, mijo, por Dios, tiene que pasar mucha agua debajo de los puentes, por Dios. Si lo que nos une en este momentico, Alejandro y Yomar y mis amigos, es la mediocridad, y me callo. Yomar. Bueno, pues ahí han, digamos, tocado temas que es necesario que todo el mundo entienda. Yo, por ejemplo, creo que estos espacios donde hablamos de la realidad de las causas sociales y de la movilización social, tienen que ser, primero, no pueden ser un privilegio, ¿no? Porque entonces, pues, va a ser un círculo eterno de decir, hay unos que no saben y otros que más o menos saben y otros que no saben nada, o que creen saber mucho. Dos, creo que ahorita lo que mencionó Pedro Juan, el tema del liderazgo, sí, yo creo que el liderazgo también es un constructo, o sea, no es una característica humana nata, es un asunto que también hay que motivarlo, hay que detonarlo, ¿no? Y desde pequeñas expresiones de liderazgo se van construyendo grandes propuestas. Pues está bien, no es lo mismo un líder con todo el escenario y todos los instrumentos para expresar ese liderazgo a un líder que no los ha tenido, pero que ha generado, por ejemplo, yo que te lo digo, Pedro Juan y Juan Pablo y Alejandro, en la historia de lo que hemos hecho en esta ciudad nos hemos encontrado gente con mucho liderazgo, y su mayor causa es que no lo maten a él y a sus vecinos. Y también son otras micro realidades
otros modelos de ver el mundo y la sociedad que de pronto no están en la esfera de los grandes debates, pero que es bastante difícil hacerlo. Entonces yo creo que así los encontramos en las universidades, así los encontramos a los artistas, así los encontramos a los defensores de las causas de derechos humanos. Entonces, hombre, empecemos a identificar esa gente, a ver, porque es que yo sí creo. La pregunta cuando dice ahora Pedro Juan, y bueno, y dígame uno de esos líderes. El primer escenario que tendríamos que hacer es ponerle nombre, apellido, causa, territorio, para saber en esta ciudad quién es quién. Porque entonces también entramos en el asunto de volver a todo Medellín una cifra de cuántos hay, cuántos estudiantes, cuánta gente, cuántos jóvenes, pero empecemos a inventariar con quién podemos ir construyendo esa conciencia que acabamos de mencionar. Empecemos a buscar quiénes son esas personas, hombres, mujeres, jóvenes o adultos que van a ser los aliados para convertir esa conciencia que pueden tener ya o que traen de antes, para ponerlos a que sean los actores de esa utopista de la tecnología y la generación de conciencia. Démonos esa tarea, a ver cuántos identificamos. Yo no me quedaría pues como catastróficamente diciendo que no los hay. Yo creo que sí los hay. Yo sí creo que los hay. Y como dice Alejo, entonces no los buscamos, no los escuchamos, no los visibilizamos, o porque son diferentes o porque están con la otra visión de justicia que no es la mía. Perfecto. Yo quisiera decir dos cosas, y es, primero, no es verdad que los problemas sean locales. Los problemas son globales, que tienen representaciones locales. Sí. La exclusión es global, la vulnerabilidad es global, el cambio climático es global, la financialización es global, la captura del Estado es global. Son problemas globales que tienen temas locales. Y nosotros cuando pensamos localmente, no sé, solo localmente y nos movilizamos localmente, estamos perdiendo oportunidades de incidencia global, porque en el plano global también hay poderes, en el plano global se toman decisiones y en el plano global hay movilizaciones. Nosotros tenemos que conectarnos con las movilizaciones globales. Ahorita decía, Alejandro, a mí me llamó mucho la atención que decía, venga, es que cuáles son o sea, es que es mi realidad, tu realidad, la movilización es un instrumento, algo así le entendí, puede que lo esté parafraseando mal, pero él decía algo así como, la movilización es una forma de unir a quienes tenemos unos valores, digamos, en conjunto, unos valores colectivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construyen esos valores políticos, esos intereses políticos? ¿Cómo se construyen esos temas colectivos? Y entonces ahí es donde yo digo, es que la calle no es el espacio público por excelencia. ¿Sabe cuál es el espacio público por excelencia? El espacio público por excelencia hoy es la red amplia global. O sea, el www, cada vez que usted escribe una página web, escribe www. Eso significa World Wide Web, la red amplia global. Ese es el espacio público por excelencia. A mí ningún policía me puede impedir que entre allá. Ahí es donde yo tengo que construir los acuerdos. Entonces el tema es, venga, hoy estamos cambiando. Los problemas globales pueden comunicarse globalmente. Podemos construir acuerdos sobre valores globales. ¿Por qué no utilizamos un espacio público como la red amplia global
para construir esos acuerdos, para movilizarnos, claro, en la calle, pero en otros lados y bajo otras herramientas, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos usando la tecnología para eso? Porque es que el problema no es el coronavirus, digamos, eso va a matar cierta cantidad de gente y entonces algunos dicen que va a solucionar, por ejemplo, el problema pensional. Entonces va a permitir que los especuladores se sigan robando la plata de las pensiones porque va a asesinar muchas personas de la tercera edad, etcétera. Pero entonces digamos, el tema es, venga, el coronavirus va a matar mucha gente. Casi que lo que estamos negociando es en qué tasa, en qué velocidad, ¿cierto? ¿En qué velocidad? Pero entonces nosotros, lo que es un pecado no es que se muera la gente, porque es que eso es un virus. Lo que es un pecado es que no aprovechemos esta crisis para hacer los cambios que tenemos que hacer, para movilizarnos como nos tenemos que movilizar, para cambiar nuestras actitudes y nuestra cultura como tenemos que cambiar, para repensarnos como nos tenemos que repensar, para valorar las cosas que antes no valorábamos, para volver a, digamos, aprovechemos esto para... Y ahí las personas que están en los liderazgos políticos, si tienen que mirar a ver si es que lo que hay que impulsar es el día sin IVA. Porque es que yo no puedo decir, no, muy malas las movilizaciones sociales, pero vayan y compren, que ese sí no genera aglomeraciones, ¿cómo así? Y ahí sí no se piensa en la salud pública. Y entonces la pregunta de Pedro Juan, entonces, ¿qué vale más? ¿La vida o el aumento de las tarjetas de crédito y los intereses de las tarjetas de crédito? No, venga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que repensar hoy? Lo que es pecado es no aprovechar la pandemia para conectar a la gente, por ejemplo. Hoy es el momento de conectar a todo Medellín. Hoy es el momento de retomar la conectividad, de que todo el mundo tenga dispositivos. Hoy es el momento de darle capacidades a la gente para que salga adelante de otras maneras, de que compre diferente, consuma diferente, de que trabaje diferente, de que distribuya sus productos y su conocimiento diferente. Pero, doctor Pedro Juan, el tema del liderazgo también es un problema de por qué no ponemos la educación en el espacio público por excelencia, en la red pública global. ¿Por qué no lo ponemos a un precio tal que todo el mundo pueda acceder? Que esos líderes que pueden tener muchas cosas que decir y que aportar, con un poquito de ayuda puedan aportar aún más. Es que la educación pública no es aquella que está cooptada por los sindicatos de profesores, ni tampoco aquella que está cooptada por algunos partidos políticos o por algunos empresarios o por algunas... No. La educación pública es la que es para todos. Entonces eso sí es pecado, o sea, eso sí es culpa de nosotros. La pandemia no, pero no aprovecharla para generar más ciudadanía, para movilizar más, para generar más conocimiento, eso sí es culpa de nosotros. Si nosotros nos enfocamos es en abrir los comercios, en vez de abrir las cabezas y las nuevas oportunidades y las nuevas capacidades, eso sí es culpa de nosotros. No, permítanme un momento tener en cuenta también la opinión y las preguntas de nuestros asistentes a través del chat de la videoconferencia. Entonces, bueno, por acá voy a leer una opinión y también una pregunta que nos hicieron hace un ratico. Administración Palma Activa dice, hay que tener claro el para qué y el por qué de las movilizaciones desde el aula, teniendo en cuenta nuestro sistema educativo que está diseñado para sostener hegemonías. Entonces, más allá de ser asuntos coyunturales donde se usa una población en pro del poder, ¿cuál es el sentido? Y
Joan Agudelo nos pregunta, buena tarde, ¿un diplomado se considera un proceso de movilización social? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el o los argumentos para considerar este como un proceso de movilización social? Me disculpa meter la cuchara ahí y los dejo con esas inquietudes. Alejandro, te vas a decir algo, doctor Pedro Juan, esas preguntas son mucho de lo que usted dijo. ¿Quién pueda? Que quiera meter la cuchara, hágale. Alejo, por favor. No, yo quisiera como terminar mi intervención como haciendo una síntesis sobre un par de cosas muy breves. Y es que, digamos que yo pensando esta semana, desde el martes que Alejandro Restrepo me estaba escribiendo de manera cordial y reiterada e insistente, bastante eficiente en la conversación de WhatsApp, yo decía, bueno, ¿qué busca uno con la movilización? ¿Para qué la movilización? Y bueno, más o menos fuimos pensando que, ¿cierto? Incomodar puede ser una forma, por lo menos desde el lugar donde creo yo. ¿Para qué? Bueno, para revolucionar, para reformar. Para, la última pregunta que quisiera dejar ahí en el tintero es ¿quiénes? ¿Quiénes son los que participan en la movilización? ¿Quiénes estarían llamados a participar? Y para la pregunta, pienso en dos autores, simplemente para dejar ahí, a mí que me encanta ser fastidioso, y es, recuerdo todavía la frase de Platón, que decía, es que el gobierno no está hecho para todos. Los que deben gobernar son los filósofos. A mí me hubiese encantado estar en una plaza pública para preguntarle, ven, ¿y cuál es tu profesión? La pregunta era, soy filósofo. Caramba, es tan excepcional. Y hay un autor de principios del siglo XIX, abogado alemán, Savigny, que decía que la jurisprudencia debía ser hecha por los juristas académicos y que eran los que debían construir el sistema jurídico. Y entonces me hubiese gustado estar ahí para preguntarle a Savigny, oye, ¿y cuál es tu profesión? Ah, soy jurista académico. Es muy lindo Savigny y es muy lindo Platón. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes deben hacer la movilización? Porque claro, si uno dice quién debe hacer la movilización y da la coincidencia que quienes deben movilizarse son ellos mismos porque ellos son, entonces lo que estamos hablando es de una élite. Y yo creo que las movilizaciones no son para las élites. Porque entonces no es una movilización, es una defensa de intereses corporativos. Entonces, con eso digas, Platón y Savigny hablaban de la movilización y del gobierno. Y terminaban alabándose a ellos mismos, y yo creo que la movilización es para que lo hagan los que están desposeídos, porque si no, pues entonces ni incomodamos, ni reformamos, ni revolucionamos, ni cambiamos hábitos, sino que simplemente hacemos es una defensa corporativa. ¿Es malo? No tiene ninguna, yo no tengo ningún, me parece que es democracia, pero no sé si es lo mismo una movilización social de aquellos que están desprovistos del poder. Y por eso digo, es quiénes están, digamos, quiénes son los que participan de la movilización. Entonces, una cosa es aquellos que están desprovistos del poder y otra cosa la movilización de aquellos que portan o son los portadores, portan el poder o son portavoces del poder. ¿Cierto? Porque ahí hay una sutileza. Obviamente, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista democrático, todos tienen la protección del sistema. Pero digamos que hoy la convocatoria no era para hablar sobre el sistema jurídico, era para hablar de la movilización. Y la movilización es, los que estamos de acuerdo con la movilización social como espacio de reflexión para propiciar acuerdos éticos diferentes a los que nos han gobernado en el pasado. Y a mí me gustan los acuerdos porque es democracia. Por eso yo rechazo la violencia como herramienta de movilización totalmente, ¿no? Sin ambajes, digamos, sin ambigüedades. Para mí la violencia no está permitida en la movilización social ni en el siglo XXI ni en el siglo XX, y no justifico el uso de la violencia de ninguna manera, pero sí pongo ahí como a quienes estamos llamando a la movilización, ¿cierto?
Yo quería, digamos, el qué, para qué y quiénes, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de movilización social. Yo no quisiera terminar la sesión de hoy sin preguntarles tanto a Yomar como a Alejo por el vector que colocamos en el título del encuentro, que son las juventudes y la movilización social. En esta coyuntura tan macha, ¿en qué está esta pobre gente? Porque es que los optimistas dicen que retrocedimos 20 años en media hora. Y 20 años creo que es cortico, ¿cierto? Y entonces estamos represando sobre lo represado. Y ahí entonces se nos van a quemar 2 o 3 generaciones. Yomar. Sí, yo pues mantengo esa preocupación. Nosotros hoy, por ejemplo, miramos que las cifras de desempleo estructural que tiene Colombia van por el 27% relacionado con población juvenil. 27% en población juvenil, según datos que escuché del DANE anteayer. Pero termina la pandemia, esta contingencia, ocultando datos estructurales de inequidades frente a la población joven propiamente dicha. Entonces hoy está el debate, digamos, homogenizador de que los efectos negativos de lo que está pasando tienen que ver con la pandemia y no con esos asuntos de política pública, con esos asuntos de generación de oportunidades, con esos asuntos de acceso a la educación, al ingreso. Estoy hablando, digamos, de población joven, la que mayoritariamente está en este país buscando salir adelante. Entonces yo creo que va a ser duro porque no solamente puede haber un retroceso en el desarrollo socioeconómico, sino que también va a haber una especie de complicidad para esconder las causas fundamentales de esas inequidades en los asuntos de los efectos negativos de la pandemia. Alejo. Yo me voy a meter en camisa 11 varas después de todas las conversaciones que he tenido con Juan. Y yo que no soy economista, pero me voy a atrever a decir un par de cosas más o menos de economía. Juan, me empecé a hacer caras cuando la esté embarrando, por favor. Y es que a mí me gusta pensar, y cuando digo me gusta pensar, no estoy afirmando en términos de verdad, ni mucho menos, pero me gusta pensar, y es la sensación que he tenido durante estos 3 meses, después de que conocimos el primer caso, y cuando lo hago la mirada retrospectiva y veo el primer caso de COVID, y hoy digo, cuando apareció el COVID, es como si hubiésemos comprado una herramienta de realidad aumentada. El COVID, en términos de ciencia social, lo que hizo fue como comprar un microscopio y ponerlos a todos en el ojo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que lo que está haciendo el COVID en términos socioeconómicos es permitirnos ver a gran escala lo que ya sabíamos que pasaba. Aquí no se cambiaron los ciclos económicos, aquí no se redistribuyó la riqueza a partir del COVID, aquí no cambiaron los sistemas de propiedad privada. Aquí lo que cambió fue que nos dimos cuenta a gran escala que vivíamos en una sociedad supremamente desigual. Lo que hizo el COVID fue simplemente abrirnos el horizonte de lo que ya veníamos viviendo. Es que el índice de Gini de esta ciudad viene siendo sistemáticamente elocuente en la desigualdad profunda de nuestra sociedad del Valle de la Aburrá y de Medellín. Entonces, en esto también quisiera ya, y lo digo como secretario de la Juventud, es no podemos pretender que un alcalde, que además le mando, para mí, si algo es bueno del liderazgo es ser capaz de ser. Yo he sido el capitán de fútbol, he sido el que me mandé al representante de los estudiantes, y si algo sé es reconocer liderazgos. Y la verdad que el alcalde ha sido
a mí me dan ganas siempre de escucharlo, me da gusto escucharlo con tranquilidad, porque ha sido un gran alcalde. Es que hay como un micrófono abierto, además, pero digamos, nos ha liderado muy bien, digamos, como gabinete nos ha liderado muy bien, y me siento recogido en muchos de sus liderazgos, pero insisto, no sería una buena lectura, a mi juicio, desde el punto de vista económico, esperar que una entidad territorial como el municipio administre variables macroeconómicas, como lo decía ahorita Juan Pablo, que ni siquiera obedecen a nivel nacional. Pues tenemos que hacer cosas. Yo creo que el plan de desarrollo Medellín Futuro tiene muy buenas apuestas para la reactivación económica. Yo creo que vamos a lograr hacerle frente, pero no vamos a desandar la desigualdad. Es decir, ese índice de desempleo, y no les digo cómo es el de desempleo juvenil que está pasando el 30, si el 20 y pico está en desempleo general, el de jóvenes les digo que está pero horrible, pero nosotros no somos los responsables de las causas históricas de esto. Sin embargo, un líder tiene que afrontar las causas históricas y tratar de hacer, ahí sí como Sartre, uno es lo que hace con lo que el mundo hizo de nosotros. Y el mundo de nosotros nos dejó el COVID y yo confío que lo vamos a hacer bien y en 3 años y medio vamos a dejar una muy buena ciudad en comparación a las demás entidades territoriales. Yo creo que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro tiene las herramientas para afrontar en mejor medida que otras lo que podemos hacer. Ahora, el principio de realidad nos dice, ¿vamos a superarlo? No, la reactivación económica después de una pandemia, le sacaremos, volveremos a hablar de lo que vivimos hoy por ahí en el 2030, 2035 más o menos, ¿no? 15 años, 20 años, estamos de acuerdo, doctor Pedro Juan, digamos. Habrá ciudades que se demorarán más, yo creo que Medellín se va a demorar menos, creo. Doctor Pedro Juan, no se le escucha, no se le escucha. Siendo consecuente con lo que está diciendo Alejo, que está muy bien dicho, yo diría que a todos nos está faltando algo, y es el plan B. ¿Y qué es el plan B? Lo primero, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que nos dimos cuenta de la realidad gracias a la pandemia. Si no, yo no sé en qué mundo estaban viviendo, pues, ¿cierto? Ni más faltaba. Y lo segundo es que después de las pestes vienen las hambres y vienen los conflictos. Y era un que cogíamos cualquier librito de historia y en cualquier época y era así. Y no nos estamos preparando para el plan B. Creemos que esto de 15 días en 15 días va a aparecer la Virgen, que es que a septiembre primero tal cosa, y en septiembre primero decimos que en noviembre, y en noviembre que el año entrante. Listo, ojalá, yo soy el primero que quisiera que fuera mañana, ¿cierto? Y si no, esos plancitos de desarrollo departamental, municipal y nacional los podemos ir guardando, ¿cierto? Porque no van a reflejar ninguna realidad. Y la parte del liderazgo es la construcción mental de escenarios para que tengamos previsto todo el recorrido del péndulo. Ahí yo diría que debemos ser un poco más previsivos, un poco más objetivos, un poco más fríos para poder diagnosticar con crudeza. Que no se dio, gol. Y si se da, que no nos coja con los calzones en la mano, cojan los libros de historia, peste, hambre, guerra. Eso pues está claro, eso no hay que ser brujo ni haber leído mucho. No, eso no hay que leer mucho. Muy bien, me callo. Sí, ya para antes de terminar, Alejo, simplemente un comentario con respecto al tema que preguntaba Pedro Juan y el tema económico, y es, primero, esos cálculos de que retrocedimos 2 generaciones tienen que ver con un cálculo de la economía muy tradicional, partiendo del Producto Interno Bruto. Sí. El Producto Interno Bruto no es una buena medida económica, eso ya está muy revaluado a nivel global. Yo, digamos que lo que pensaría es que nosotros debemos empezar a medir la sociedad y medir el desarrollo y medir el progreso de otras maneras. Yo no creo que el progreso haya retrocedido 2 generaciones. Yo creo que sí hay muchos problemas en términos de desempleo, etcétera, etcétera, pero eso tiene que ver
con que nosotros no resolvimos los problemas estructurales de vulnerabilidad social. Es decir, la gente es muy vulnerable, nosotros no hemos resuelto esos problemas. El cuento de que en Medellín y en Antioquia la cosa cambió y que ya la gente tiene capacidades y la resiliencia y todo eso, y que las universidades y los colegios son súper digitales, y que eso es mentira, eso de verdad que es mentira, ya eso está comprobado, ¿cierto? Entonces, ahora, yo lo que sí creo, yo no digamos, desde el punto de vista histórico, yo creo que los líderes hoy, repito, deben aprovechar la crisis. Las crisis son un momento donde cosas extraordinarias pueden pasar. Las cosas extraordinarias en el mundo han pasado después de las crisis. Nosotros no hubiéramos conocido el New Deal sino a través de la crisis. Nosotros no hubiéramos hecho lo que hemos hecho sino por las crisis. Las crisis son muy dolorosas, pero nos hacen repensar. Y hoy los líderes no deben estar movilizando para el día sin IVA. Hoy los líderes deben estar movilizando para repensar otra economía. Una economía donde por lo menos nosotros sobrevivamos como especie. Y con ese consumo y con esa cosa que llevamos, no vamos a sobrevivir como especie. Sí. Juanchito, me perdonas una interpelación, pero tiene que ver con lo que estás diciendo. Parte de lo que nos dimos cuenta en esta situación es que también nosotros generosamente llamamos empresas a lo que no es empresa, sino negocio. ¿Cómo así que un alto porcentaje de las unidades económicas de este país, formales, hablo de las formales, tenía capital de trabajo para mes y medio? Para mes y medio. Esa es la base empresarial de nosotros. Entonces no sabemos qué es una empresa. No sabemos qué es una empresa. Lo digo mal. Así es. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo a todos su asistencia y su participación de este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes, como siempre, todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, queremos pues dejarles ahí en el chat de la videoconferencia un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y para enviarles luego la grabación de las videoconferencias de sus correos. También recordarles que los pueden ver, pueden revivir estas videoconferencias en la página de Facebook de Foro de Futuro, que quedan grabadas todas las transmisiones. Y bueno, en esta ocasión, lamentablemente es la última conferencia de esta primera serie de conversatorios, con el fin pues de tomarnos un descanso para retomar la primera semana de agosto, ¿cierto? En agosto pues ya vuelven los conversatorios, las tertulias como siempre los viernes a las 5 de la tarde, donde tendremos más invitados también de categoría, expertos internacionales y que irán pues ya desde agosto hasta diciembre. Entonces, como siempre, están todas y todos invitados al primer conversatorio que será el 7 de agosto, donde tendremos como panelista principal al doctor Carlos Londoño. Él es economista que realizó una evaluación de si cumplimos o no con la visión de Antioquia 2050 a la misma hora, pues, y también por este mismo enlace. Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho nuevamente y que tengan una feliz noche. Gracias, señores, por lo que pude aprender hoy. No, a todos ustedes, mil gracias por su paciencia. Alejandro, a Yomar, mil gracias porque nos ilustraron mucho. Una feliz noche. Una feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias a todos y todas. Y de nuevo, me alegra mucho que todos estén así aliviados y aliviadas. Y sigámonos así, cuidando. Yo creo que el abrazo con la palabra sigue siendo muy útil en estos tiempos. Así que cuídense bastante. Ok. Un abrazo. Gracias. Muy bien, que estén muy bien.